Hola a todos los televidentes, o en este caso los Facebook videntes. Pues ahora sí que hemos regresado con otra emisión de Historias de Fogata. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Cecilia Colón. Eh, la maestra Cecilia Colón es licenciada y obviamente maestra en literatura y doctora en historiografía por la UAM Azcapotzalco. Ha impartido clases en la UAM Azcapotzalco, la Universidad Salesiana y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus últimos libros publicados son Cartas de Amor y la coordinación del libro colectivo Nosotros y Nuestros Monstruos, Acercamientos a la Literatura Fantástica, en donde tiene un extenso artículo sobre vampiros. Coordinó el diplomado en literatura fantástica en 2015-2016 en la UAM Azcapotzalco. Ganó el premio a la docencia en 2017, que otorga la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco cada año a 2 de sus profesores más destacados. Coordina y dirige de manera personal un taller de lectura desde el 2017. Sus temas de investigación incluyen narrativa del siglo XIX, leyendas de la Ciudad de México, mujeres narradoras del siglo XX, periodismo femenino de los años 40 en México y literatura fantástica y de vampiros. Sin más, los vamos a dejar con ella, que nos tiene un maquete muy rico preparado. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Y pues el tema que nos ocupa para este momento, que es algo bien interesante y además muy ad hoc con la época y con los días que estamos viviendo en este momento. Y pues yo voy a hablar sobre vampiros. De hecho, me han presentado en el cartel como una vampira, así es que voy a tomar el papel de una vampira. Y muchas veces cuando hablo de vampiros me preguntan qué es una vampira, cómo vive, qué come, qué hace, y yo les pregunto, ¿en el día o en la noche? Porque cambian los horarios y cambian las actividades, por supuesto. Las vampiras somos seres muy independientes y para que nos conozcan mejor, déjenme contarles un poco acerca del origen de nuestra historia. Y esto es sobre todo para quitar la mala idea que mucha gente tiene de que los vampiros somos bien lindos y a veces somos hasta vegetarianos. Graso error. No se crean todo lo que ven. No, por supuesto que no. Para nosotros el ser humano es solamente un refrigerador. Algo que tiene dentro el alimento que nosotros necesitamos. Así es que no se fíen cuando se les acerque un vampiro o una vampira, por guapa o guapo que sea. Y les voy a platicar el origen de nuestra historia para que se den cuenta de dónde venimos. Nuestra historia se remonta a muchos siglos atrás, justamente cuando se estaba formando todo. Precisamente cuando Dios creó a Adán y a Lilith. Tomó el barro, lo dividió en dos, los creó al mismo tiempo y por supuesto al mismo tiempo les dio el soplo divino de la vida. Todo esto estaba muy bien, a los dos los puso en el Edén, este lugar maravilloso, idealizado que todos conocemos. Y un día, Lilith le dice a Adán, ahora yo quiero estar encima de ti, en el momento de la intimidad. Quiero saber qué se siente. Y Adán le dijo, no, ¿qué te pasa? Por supuesto que no, claro que no. Y ella le dice, sí, claro que sí, quiero hacer la prueba, quiero que me des la oportunidad. Adán no quiso, y lejos de eso fue acusarla con Dios. Y entonces su papi Dios bajó y le dijo, a ver, Lili querida, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Y ella le dice, bueno, quiero simplemente cambiar de posición en ese momento. Tan grave es, Lilith, no, así no van las cosas. Tú tienes que estar en tu sitio, tienes que estar allí. Pues no voy a estar. La discusión se hizo fuerte y Lilith, muy molesta, gritó el nombre sagrado de Dios y desapareció. ¿A dónde se fue nuestra madre ancestral? Se fue a vagar por las tinieblas, se fue a la oscuridad, llegó a una cueva y ahí se quedó. ¿Qué es lo que ocurre después? Ella piensa vengarse, porque eso no se va a quedar así. Y entonces decide buscar niños pequeños, chuparles la sangre y finalmente matarlos. Esa va a ser su gran venganza. Y efectivamente lo empieza a hacer. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que obviamente Dios, al ver esto,
le dice, oye, espérame, ¿qué sucede? Y le manda a un ángel. Llega el ángel y le dice, Lilith, dice Dios que qué estás haciendo, que esas cosas no las debes de hacer. Tú no puedes matar niños. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Dile eso de mi parte. El ángel se regresa del recado, pasa el tiempo y nuevamente llega otro ángel y le vuelve a decir lo mismo. Lilith, dice Dios, pues dile a tu Dios que no, que yo voy a hacer lo que quiera. Pasa el tiempo y llega un tercer ángel. Y ya Lilith un poco así como, bueno, está bien, de acuerdo, pero ya no voy a matar a todos los niños con una condición. Si yo en el pecho del bebé veo una imagen parecida a la de ustedes, lo voy a dejar vivo. Y entonces, efectivamente, los ángeles, que son los mensajeros entre Dios y el ser humano, les avisaron a todas las madres. Y todas ellas, con arcilla, con madera o con lo que pudieron, hicieron una imagen más o menos similar a la de un ángel. Y entonces ya los niños comenzaron a crecer, a no morir. Ya cuando Lilith pasaba y veía que tenían la imagen, se pasaba a la siguiente casa esperando encontrar un niño sin la protección. De alguna manera es un poco el origen de las medallas cuando a los niños los bautizan. Es ponerles un escudo para que ningún ser maligno ni nadie pueda hacerles algo. Eso es solamente el inicio de las vampiras y de los vampiros. Para aquellos que crean que, ay, somos bien lindos, no, por supuesto que no. Y además, esta es la razón por la que nosotras, como vampiras, nunca hemos estado sometidas a ningún varón. Ni siquiera Drácula, que por cierto se ha vuelto bastante cascarrabias con la edad, ya tiene muchos años, y entonces, bueno, se vuelve medio insoportable. Pero para que vean también lo que sucede con nosotras, todas tenemos una vida personal, una vida íntima que no siempre andamos platicando. Sin embargo, a partir de esta invitación, yo dije, bueno, vamos a platicar una de las tantas historias que a mí me ha tocado vivir a lo largo de mis 400 años. Y fue una historia que a mí me gustó mucho. Es más, yo todavía suspiro por ese ser humano, que fue verdaderamente encantador. Esta historia tuvo lugar en el siglo XIX, donde conocí a un joven sacerdote, un hombre puro, un hombre hermoso, deseable para cualquier vampira. ¿Y saben cuándo lo conocí? Exactamente el día en el cual él juró su amor y devoción a Dios. Exactamente en ese momento. Estábamos en la iglesia, él estaba frente al altar, yo estaba sentada bastante más retirada, y cuando él me vio, ya no pudo quitar sus ojos de mí. Y además, no solo eso, ya no pudo quitarme de su pensamiento. Sin embargo, debo admitir que no pude evitar que se ordenara sacerdote. Pero bueno, eso lejos de ser un problema, fue un reto para mí, porque él era como un trofeo. Y aunque él tomó los hábitos, ya no pudo quitarse mi imagen de la cabeza, ni de los sentimientos, ni de sus emociones. Estaba seducido, me amaba, a pesar de ser un sacerdote. ¿Qué importaba que estuviera consagrado a Dios? Eso era lo de menos. Su Dios no pudo nada contra lo que él sentía. Así que un día yo me hallaba muy enferma, agotada, porque no había podido beber sangre, y estaba como letargada, prácticamente muerta. Él llega a mi castillo, me ve, y se acerca para darme los santos óleos, porque supone que yo ya no voy a vivir. Cuando él se acerca y me toma, me acaricia el rostro con sus manos, yo abro los ojos y lo beso. Se quedó sorprendidísimo, nunca se la esperaba, por supuesto. Así es que ahí cambió totalmente su historia. Él se estremeció. ¡Ay, era tan inocente, tan dulce, tan lindo! En ese momento lo dejé de ir. Sin embargo, después volví por él. Y volví como debe de ser, una noche a seducirlo. Y después me lo llevé a mi castillo. Y ahí se quedó conmigo.
En las noches estaba conmigo, en las fiestas, en todo lo que organizábamos. Pero en el día, él volvía a ser un sacerdote de pueblo. Yo decía, bueno, ¿por qué? Si acá conmigo tienes todo. Sin embargo, él decía que no podía dejar su apostolado, que para él Dios era importante. Pamplinas. A veces los hombres son tan necios, tan aburridos, se sienten dueños de la creación, pero cuando una vampira como yo les hace perder los estribos, se achican y las cosas cambian por completo. Por eso digo que las vampiras tenemos otra historia y cada una tiene sus propios datos. Un beso nuestro y todos los hombres pierden hasta el modo de andar, como dice una canción mexicana. Pues bueno, mi querido Romualdo, que así se llamaba, aunque no lo crean, todavía lo extraño. Tan dulce, con una sangre tan deliciosa, que con unas pocas gotas era suficiente para que yo reviviera muchísimo. ¿Y saben qué era lo mejor? Que él era absolutamente mío. Nadie me lo podía quitar. Ni siquiera su Dios, al que tanto amaba y adoraba y por el que se moría. Tampoco pudo. Por eso yo puedo presumir que las vampiras no estamos sometidas a ningún hombre, a ningún poder patriarcal. El que nos gusta, lo vamos consiguiendo. Y yo sé que Romualdo nunca pudo olvidarme. Aun cuando nos separamos, sé que siempre estuve en su memoria. Él ya murió viejo, con mi nombre en sus labios. Si no hubiera sido por la intervención de ese sacerdote, amigo suyo, ¿cómo se llamaba? Serapión. Hasta el nombre todavía me acuerdo. Ese Serapión fue el que nos hizo la vida de cuadritos. Hubiéramos podido ser muy felices. Él todavía estuviera conmigo, pero no quiso, ni modo. Pues a partir de ese momento, el personaje de los vampiros comienza a tomar mucha fuerza. Y no solamente en nuestra vida personal, también en la literatura. Acuérdense de una cosa, el ser humano va cambiando, va viviendo diferentes momentos a lo largo de toda su vida, a lo largo de los siglos, y una cosa a veces va llevando a la otra. Recordarán todos ustedes, si se acuerdan de sus clases de historia, de sus clases de filosofía, que durante el siglo XVIII existió el movimiento muy fuerte de la Ilustración. Todo lo querían resolver a partir de la ciencia y a partir de la razón. Eso era lo importante. Y bueno, uno se pregunta, ¿y las emociones? ¿Y los sentimientos dónde quedan? ¿Dónde van? Y eso es precisamente la pasión de la vida. Obviamente, ni la ciencia ni la razón tenían respuesta para esto. Así es que nuevamente se apoderó de la gente los sentimientos. Y fue justamente a fines del siglo XVIII y principios del XIX cuando ocurrió todo este cambio tan fuerte, tan drástico en la vida del ser humano y en la vida de todo el planeta. Recordarán ustedes también que uno de los hechos más importantes fue precisamente la toma de la Bastilla, esa noche que fue de enorme efervescencia, terrible, donde muchos aristócratas pues perdieron la cabeza, literalmente porque los degollaron. Así es que todos los sentimientos que estaban ahí guardados, que estaban dentro de la gente que ya estaba muy enojada, salieron a flote. Y eso es precisamente parte de lo que fue el romanticismo. Además, la libertad. Y vamos a ver que justamente en ese siglo XIX fue cuando salieron a la luz muchos monstruos. Obviamente salió la criatura que fue el monstruo creado por el doctor Frankenstein, que por cierto le celebramos sus 200 años hace 2 años, porque a él lo publicaron por primera vez en 1818. También salió otro monstruo, que fue el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa novela es de 1886. Y aquí fue muy interesante porque la eterna lucha entre el bien y el mal se llevó a cabo en el cuerpo de un solo hombre. En el día, el Dr. Jekyll era un hombre bueno, amable, que le hacía el bien a toda la gente porque él era médico. Pero en la noche, Mr. Hyde
se apoderaba de su cuerpo, se apoderaba de él, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y se le acababa la bondad. Él salía en la noche a ver a quién mataba y a hacer cuanta fechoría se le ocurría. Y por supuesto, nació el vampiro. ¡Claro! Nacimos todos nosotros. Así de emocionante fue el siglo XIX en Europa. Nacimos todos los vampiros y obviamente Drácula, que fue publicado en 1897 y es el mejor ejemplo de vampiro, es el vampiro por antonomasia. Recuerden que además el vampiro viene a responder los tres grandes sueños del ser humano: la inmortalidad, la juventud y la belleza. Sin embargo, vamos a ver que todo esto tiene un precio. Las cosas que se le dan a uno, buenas y malas, no son gratuitas. Hay que pagar un precio. Y todos los vampiros tuvimos que pagar un precio por ser inmortales, por ser jóvenes y por ser bellos. La soledad, Ay, es que uno de mis esclavos me está distrayendo. Ay, qué barbaridad. Yo no sé para qué lo dejé pasar. Bueno, perdón. El precio que vamos a pagar es estar todo el tiempo en la oscuridad, estar completamente solos y no tener un alma. ¿Por qué? Porque la bondad no se hizo para nosotros. Esa es la razón por la cual tampoco nos podemos reflejar en un espejo. No tenemos alma. Por lo tanto, insisto, no se vayan a creer que los vampiros amamos a los seres humanos. A lo mejor alguno que otro, claro, pero no a todos. Ahora, todos estos monstruos que yo les acabo de mencionar nacieron en el romanticismo durante el siglo XIX. ¿Qué sucede con mis congéneres en ese tiempo? El texto más antiguo que se conoce y que empieza a formar toda una tradición vampírica es La novia de Corinto, en donde obviamente la protagonista es una vampira. Lo escribió Wolfgang Goethe, en 1797. El mismo que escribió también Las cuitas del joven Werther, Fausto y algunas otras obras más. Pero con ese texto, que además es un hermosísimo poema, las vampiras hacemos nuestra llegada al mundo. Otro texto muy bonito también donde se habla de vampiras es un texto que se llama No despertéis a los muertos, escrito por Ludwig Tieck, otro escritor alemán, en donde este hombre va a llorar todas las noches a la tumba de su esposa, porque la extraña, porque la quiere. Él se volvió a casar, déjenme decirles, él se volvió a casar y a tener hijos. Sin embargo, no se quita de la mente ni del corazón a la primera. Se encuentra un día un brujo y le dice: quiero que tú con tu magia me regreses a mi esposa. Y el brujo le dice: ¿en serio eso quieres? No despiertes a los muertos. Y además, cuidado con lo que pides, se te puede volver realidad. Y él dijo: no me importa, pero es que vas a pagar un precio muy alto. No me importa. El precio que yo pague no me interesa. Yo la quiero a ella de vuelta. 3 veces se lo dijo. Y a la tercera dijo: está bien, pero acuérdate que yo te lo advertí. Para no hacerles el cuento tan largo, efectivamente, después de un ritual muy complicado, ella vuelve a la vida, pero ya no era la mujer de la que él se enamoró. Era otro personaje. Era una vampira con toda la seducción y con toda la maldad dentro de ella. Entonces, cuidado con lo que pidan, no se les vaya a volver realidad. Otro cuento interesante también es Ligeia, de Edgar Allan Poe. Ligeia era una mujer que tenía completamente seducido al marido. Era una mujer hermosa, blanca, de ojos negros y profundos, de cabellos largos y chinos, divina, pero además era una mujer muy inteligente, muy independiente. Desgraciadamente ella se muere y el esposo queda muy deprimido, muy solo. Vuelve a casarse con una mujer a la que solamente describe diciendo: sí, es rubia, de ojos azules. Punto. El amor de su vida era Ligeia.
Finalmente, esta esposa también muere y cuando él la está amortajando, se da cuenta de que el cuerpo empieza a moverse un poco, la respiración empieza a hacerse y después de unos momentos ella se levanta. La mortaja empieza a caerse y de ella sale el enorme cabello negro chino que era perteneciente a Ligeia. Y por supuesto hay otro texto también maravilloso, es una novela corta de Joseph Sheridan Le Fanu que se llama Carmila. En este texto es de los primeros en donde vemos a una vampira seduciendo a una mujer. Y a esta mujer la conoce en sus sueños. Y esta novela tiene también como otra característica interesante, que es la primera vez en donde ya vemos un equipo formado por hombres para atacar y matar a la vampira, a Carmila, que obviamente no lo logra, si no, no estaríamos las demás aquí, por supuesto. No lo logra, pero es el antecedente que después formará el equipo que va a aparecer en Drácula. Todos llevados por el Dr. Van Helsing y otros personajes más que hacen equipo para poder salvar a Mina de las garras de Drácula. Entonces, bueno, creo que es suficiente esto para ejemplificar toda la literatura que se ha escrito de la pluma de muchos hombres, donde la protagonista es una vampira hermosa, una vampira seductora. Acuérdense que la seducción es lo importante en un vampiro. Es una de las características que siempre va a tener, además de ser longevo, además de ser bello y además de ser inmortal. Ahora bien, muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué el vampiro? ¿Qué otra cosa hay detrás del vampiro? Pues detrás del vampiro también hay muchas cosas. Por eso es importante el romanticismo que dejó salir todos estos monstruos que cada ser humano traía dentro de su cabeza. ¿Qué otra cosa tiene que significar esto? ¿Qué significa? ¿Por qué una vampira? Acuérdense que las vampiras son mujeres terribles. Y eso está reflejando el gran temor que los hombres tenían hacia las mujeres. Y que muchos siguen teniendo, a pesar de todo y a pesar de lo que se ha vivido en la actualidad. Vámonos a la prehistoria. Cuando apenas el ser humano estaba pisando apenas esta tierra, empezaba a acostumbrarse a ella y a tomarla. ¿Qué es lo que ocurría? Imagínense que a los varones de repente veían que una mujer empezaba a engordar y de repente de su cuerpo nacía un ser humano chiquito. Seguramente el susto era terrible, porque además los hombres no tienen esta capacidad. Y seguramente empezó de ahí un temor totalmente ancestral. ¿Por qué? Porque no se podían explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Y este temor, tan ancestral, pero tan interesante, empieza a dar vida a otras cosas. Posteriormente, al paso de los siglos, cuando ya la ciencia comienza a llevar un camino, que empiezan a darse cuenta de cómo empieza a funcionar el cuerpo humano, que eso parece mentira, pero costó muchos siglos a los seres humanos, se dan cuenta de que, pues ellas se embarazan y pueden tener un hijo. También al mismo tiempo, y eso viene también desde la prehistoria, las mujeres se encargaron de arreglar la tierra, de acercarse a ella, de conocer las plantas, de saber qué plantas servían para aliviar determinados males y cuáles servían también para envenenar. Y este conocimiento que las mujeres siempre han tenido, no en balde nos hemos encargado de la cocina durante siglos. Este conocimiento también empezó a ser algo que los hombres decían, ¿cómo es posible que esta mujer sepa hacer un veneno para matar o bien sepa hacer una pócima para aliviar a alguien? Y esto desgraciadamente también tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias que después fueron las brujas a las que agarraban, las torturaban, las hacían confesar que tenían además pacto con el diablo. Y yo quiero que alguno de ustedes me diga ahorita, ¿quién de ustedes ha platicado con el diablo? Yo le he mandado bastantes mensajes, no me contesta ni los correos, ni el email, ni absolutamente nada. Es un grosero. Ni de lejecitos me dice adiós. Entonces, bueno, así como que uno diga, qué fácil es comunicarse con el diablo y hacer pactos con él. No, tampoco.
tampoco, no se crean tanto esas cosas. Entonces, vamos viendo cómo a lo largo de la historia los hombres también le han tenido miedo a las mujeres. Por eso también las han catalogado de vampiras. Han hecho historias de vampiras con ellas en la literatura. Y a muchas le dicen vampiresas. Vampiresa es una mujer que abusa de los hombres, que los seduce y que abusa de la bondad de ellos, del dinero de ellos, de la posición de ellos. Sí, es cierto, yo no digo que no, pero tampoco es todo. A veces nos falta un equilibrio entre ambos. Entonces vamos a ver cómo esto es desde una perspectiva muy masculina, como se ha llevado a veces la historia, y hay cosas que tendrían que cambiar para que todos nos llevemos bien y para que las vampiras estemos contentas y a gusto. Ahora, muchos de ustedes quizás me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó en México? Porque todo esto que les estoy platicando se llevó a cabo en Europa, a lo largo de la historia. ¿Qué pasó en México? ¿En qué momento llegó el vampiro? ¿Cómo llegó acá? Bueno, pues la noticia es que en el siglo XIX no había vampiros en México. Y no había vampiros porque nosotros estábamos en un proceso histórico muy complicado. Vamos a hacer un resumen, así, mini resumen simplificadísimo de lo que ocurrió en el siglo XIX. En México, el siglo XIX comienza siendo México un virreinato de España. O sea, éramos todavía una colonia española. En 1810 viene el movimiento de independencia gracias al romanticismo. ¿Sí? Después termina el movimiento que dura varios años y llega un primer imperio. A la cabeza está Iturbide. Después hay una serie de guerras intestinas, llega la invasión norteamericana, después llega el Segundo Imperio con Maximiliano, llega la invasión francesa y terminamos con el Porfiriato. Pero en todo esto que les platico hubo muchísimas guerras intestinas en todo el país. Además, el siglo XIX empieza con un tamaño de país y terminamos con otro tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fue un siglo complicado para los mexicanos, los que estaban viviendo en ese momento, muy complicado. No era fácil, todo el tiempo había guerras, todo el tiempo había levantamientos y todo el tiempo había problemas. Y además de todo esto, además de toda esta parte bélica política que había, imagínense que había que reconstruir, y no reconstruir, más bien inventar este país. ¿Por qué? Porque no existía como tal. No existía ese orgullo de sentirnos mexicanos, el que nace en Tijuana, como el que nace en Cancún, como el que nace en Acapulco, como el que nace en Veracruz. No. Cada uno se sentía distinto. Y además recordemos, empieza el siglo XIX y la población es española, es criolla, es mestiza, están las comunidades indígenas, que además todo era más chiquito, como no había, el país era muy grande, no se podían comunicar fácilmente, entonces imagínense nada más qué problema era unificar todo el país con una mentalidad, con una idiosincrasia. Es decir, ¿qué es lo que nos caracteriza como mexicanos frente al mundo? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros de manera personal, individual, como mexicanos? Esa identidad, que ahora todos la sentimos tan nuestra. En el siglo XIX no existía. Y todos los políticos e intelectuales, porque eran los mismos, los que se dedicaban a escribir y a llevar la política, eran la misma persona, no como ahora que todo está diferido. Ellos se encargaron precisamente de llevar a cabo todo esto y de ver cómo podían hacerle para hacer de este país un país unido. La literatura ayudó muchísimo, por supuesto, la historia, de hecho el siglo XIX está considerado el siglo de la historia, ayudó mucho a recuperar esto. ¿Y qué era lo primero que es nuestro, mexicano? El paisaje. El paisaje, el color de nuestra piel, todo ese tipo de cosas que nos caracterizan. Y poco a poco, a lo largo de 100 años, se fue formando este país en ese sentido. No es casual que justamente a la mitad más o menos del siglo XIX tuvimos himno, tuvimos bandera,
que son nuestros grandes símbolos, el escudo nacional, etcétera, etcétera. No es casual. Todo eso se fue llevando poco a poco. Entonces ustedes imagínense si iba a haber tiempo para el vampiro como personaje ficcional. No, imposible. Era muy complicado, era muy difícil, no se podía, no había tiempo. No había quien se pusiera a copiar estos modelos europeos. Que además, déjenme decirles solamente como un dato curioso. Ustedes saben que el vampiro es un animal mamífero, primo hermano del murciélago. Y el murciélago es oriundo de América. El murciélago como tal viene de acá y obviamente ahorita ya lo encuentran ustedes en Europa. El vampiro como personaje ficcional empezó en Europa, nació allá y como personaje ficcional después llegó a México, muchos años después. Entonces, ¿qué sucede con México? En el siglo XIX solamente hay una novela de lo que yo he visto y he leído que se llama Oceánida de Rafael Zayas Enríquez. Una novela en la cual el personaje principal, que por cierto se llama Oceánida, tiene rasgos vampíricos, sobre todo en la primera parte de la novela. Pero después se olvida un poco, se diluye entre todo el resto de la literatura y después comienza a ver a lo largo del siglo XX, ahora sí, lo que yo llamo ciertos antecedentes del personaje del vampiro. Antecedentes en poesía, en cuento y en novela. Y quizás uno de los más antiguos es precisamente un poema que se llama De Hoffmann, de Efrén Rebolledo, que además debemos de conocer que Efrén Rebolledo es uno de nuestros primeros poetas eróticos. Dentro de estos poemas eróticos que en algún momento escribió y a los que tituló Caro Victrix, también hay un poema dedicado al vampiro. También él hizo una novela maravillosa que ustedes pueden conseguir por internet que se llama Salamandra, donde la mujer protagonista, ¡ay!, es una vampira sensacional, casi igual que yo, casi. Entonces ella es sensacional, es seductora, es hermosa, es independiente y no le importa quien se muera por ella. No les platico más para que busquen la novela y la lean. Está muy bien. También hay otro texto de un escritor desconocido por completo, cuya obra es dificilísimo de conseguir, que se llama Alejandro Cuevas. Él escribió en 1910 un libro titulado Cuentos Macabros, en donde tiene un cuento que se llama El vampiro. Y no se crean que es el vampiro que él, que conocemos, que chupa sangre. No. Este es un vampiro distinto. Este es un vampiro que se aprovecha de una familia, de un padre con su hijo, y les quita todo lo que tienen de dinero, de posesiones, de todo. Para que vean que los vampiros no solamente son los que chupan sangre, también son todos aquellos que se aprovechan de la bondad, de la inocencia o de las necesidades del resto. Por supuesto que también no podemos dejar de lado hablar de Amparo Dávila. Ella tiene dos cuentos maravillosos que seguramente muchos de ustedes han leído y que tienen ciertos rasgos vampíricos. Uno de ellos es El huésped y otro de ellos es Óscar. Sabemos, quienes hemos leído a Amparo Dávila, que ella jamás explica demasiado cómo son sus monstruos. Sus monstruos tienen ciertas características, nos cuenta, pero nunca nos acaba de describir, nunca sabemos cuánto mide, qué hacen muchas cosas, físicamente cómo es. Por ejemplo, del huésped sabemos que tiene los ojos amarillos y es todo. De Óscar sabemos que es gordo, que es muy pesado, que tiene mucha fuerza, pero no sabemos más. Y Óscar además también tiene ciertas características de hombre lobo, también porque aúlla por las noches. Entonces, de repente nos encontramos con este tipo de personajes que son maravillosos y que tienen mucho que ver también con los vampiros. También tenemos un texto maravilloso de Carlos Fuentes, que seguramente muchos de ustedes han leído.
Aura. Aura tiene muchas características vampíricas, sobre todo con la primera parte de Drácula, justamente cuando Jonathan Harker va al castillo de Drácula. Se han de acordar ustedes de esa parte de la novela, sobre todo si han visto las películas que hablan precisamente de Drácula. Y nos recuerda mucho Aura a este personaje, a Felipe Montero cuando llega a la casa de Consuelo, la tía de Aura, y cuando él voltea hacia la calle antes de entrar a la casa, que además es una casa que no tiene llave, la empuja y se abre la puerta. Y él parece como que se despide de la calle, voltea, observa y se mete, cierra y no sabe si va a volver a salir. Es una sensación muy extraña. Y muchas otras cosas, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que él escucha muy cerca la voz de la señora Consuelo cuando él va entrando y le dice, ya estoy aquí, ¿cómo subo? Porque está muy oscuro. Y ella le va diciendo, sí, tantos pasos para acá, sube unos escalones, tantos acá, a la izquierda, etcétera, etcétera. Y resulta que ella está acostada, es una anciana que está acostada en su cama. ¿Cómo es posible que él la escuche con esa cercanía? También acuérdense del hecho de que en el castillo de Drácula no hay servidumbre. Al menos nunca la ve Jonathan Harker. Y en este caso, Felipe Montero tampoco ve nunca a un sirviente que le lleva sus cosas, curiosamente. En fin, hay varias cosas que nos van anunciando este gusto de Carlos Fuentes hacia los vampiros. Que además déjenme decirles una cosa interesante. Carlos Fuentes en los años 50 publicó un libro de cuentos que se llama Los Días Enmascarados, que fue de sus primeros libros de cuentos de literatura fantástica y que fue bastante criticado, muy criticado, porque pues no como la literatura fantástica en México. No, ¿qué le está pasando? Escribe bien el muchacho, pero pues que se dedique a otros temas. Nada que ver cuando él publicó posteriormente otra novela que se llama Vlad, de la que hablaré un poquito más adelante. Otra autora que también tiene personajes con ciertas características vampíricas, aun cuando los cuentos no son de corte fantástico, sino son cuentos realistas, es Inés Arredondo. Ella tiene 3 cuentos que a mí me gustan mucho y que me recuerdan a personajes vampíricos. La Tsunamita, Atrapada y Sombra entre sombras. La Tsunamita vemos la historia de una mujer joven que se casa con un viejo y este hombre le empieza a robar toda la energía y obviamente la vida, poco a poco. En Atrapada vemos a una mujer un poco en el estilo del Almohadón de plumas de Horacio Quiroga, en donde el personaje masculino empieza a constreñir al personaje femenino y la hace hacer lo que ella quiere. Finalmente, en Sombra entre sombras es un personaje, Laura, es el personaje principal, y nos recuerda mucho a Elizabeth Bathory, esta condesa que se bañaba en sangre. Seguramente varios de ustedes conocen la historia, que además es una historia de la vida real, no es una ficción. Esta mujer mataba mujeres, las vaciaba de sangre y luego se bañaba, porque ella decía, así, yo no tengo ningún problema, voy a seguir siendo joven, voy a seguir manteniéndome bonita, y se acabó. Lo cual no es cierto, nunca pasó eso, a ella la agarraron, pero como era noble, no la pudieron llevar a la cárcel. Así es que su condena fue quedarse a vivir hasta que la muerte llegara en su recámara, tapiaron la recámara y solamente había un espacio para pasarle la comida. Un poco así se vuelve este personaje de Inés Arredondo del cuento Sombra entre sombras. Este personaje que se baña no en sangre, por supuesto, pero sí con unas hierbas y con unas cosas que la hacen verse siempre joven, bonita, hasta que obviamente los años pasan y ya no puede seguir haciendo ese milagro. Otra novela que también es interesante, y ojo, estoy hablando solamente de antecedentes de la literatura vampírica en México, es La canción de Odette, de René Avilés Favila, en donde el personaje es una mujer que solamente sale a pasear de noche. No le gusta el día porque pues, se le ven todas las arrugas. En cambio, en la noche pues se pone su maquillaje y todo y pasa sin problemas. Y además ella es una reina en su casa. Es una mujer inteligente, guapa, guapísima,
y hasta donde puede trata de conservar esa juventud. Por eso les digo, la juventud verdaderamente es algo que ilusiona mucho al ser humano y por eso, por tener juventud e inmortalidad, es capaz de pagar el precio más alto, aunque esto implique quedarse solo y vivir solo en la oscuridad. Pues todos estos textos han formado un antecedente durante el siglo XX. Y si ustedes me preguntan, bueno, ok, están bien los antecedentes, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues luego entonces sí ya podemos hablar de un corpus de escritores que se dedicaron a escribir sobre los vampiros y de los vampiros a lo largo ya de lo que va del siglo XXI y los últimos años del siglo XX. Y eso es bien interesante. Empieza esto con la novela La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate, que es una novela más o menos inconseguible, y en donde él se dedica a hacer esa parte que se le olvidó a Bram Stoker hacer con Drácula. La parte justo en donde él toma su barco para viajar de los Cárpatos a Inglaterra. Ese viaje que Bram Stoker pasa muy rápido y sin mayores cosas, José Luis Zárate lo toma y hace toda una novela del hecho, que es bien interesante. Otra novela también interesante es Ricardo Guzmán Wolfer, Colman los muertos el aire. Y esta novela es muy, muy buena. Es buena, es interesante porque además aquí sí, en la novela coinciden hombres lobos y vampiro. Si alguien en un momento dado quiere saber cómo se llevan los dos, lea esta novela. Ahí lo va a saber y se va a enterar. Otra novela también habla de lo que sucede con el ser humano que se vampiriza. Hasta aquí, ni en Europa ni en América nos han hablado de qué es lo que sucede, qué es lo que siente el ser humano cuando ya lo convirtieron. Ninguna novela nos dice eso. Quizás La Muerta Enamorada medio menciona algo, pero muy de pasadita, muy de rápido. Pero nadie lo dice. Nadie dice qué se siente, qué duele, se siente bien, se siente mal, qué sucede. ¿Cómo es ese paso entre morir y despertar nuevamente a la vida, pero convertido en vampiro? Bueno, pues Adriana Díaz Enciso nos platica lo que sucede. Vlad, de Carlos Fuentes también, que es la novela que les digo, que ahora nadie criticó, por supuesto, todo mundo la aplaudió, y es una novela bien interesante, quizás es la más cercana a Drácula, a la historia de Drácula como tal, porque en esta ocasión es un conde rumano que tiene problemas en su tierra y se viene a México. Y en este caso, Jonathan Harker, el Jonathan Harker de Drácula, se convierte en Ice Mountain, que es otro personaje mexicano, que es el que le va a conseguir la casa, que es el que le va a llevar, y etcétera. Este nuevo Drácula, que por cierto se llama Vlad, de ahí el nombre de la novela, se viene a vivir a las lomas, en un caserón enorme que tiene una barranca, y le dice, sí, está muy bien, solamente que por favor, cúbranme todas las ventanas, váyanlas tapiando, porque yo necesito estar a oscuras. No les cuento más para que la puedan leer. Otra novela interesante es de Jaime Alfonso Sandoval, que se llama Mundo Umbrío. Es una novela para jóvenes interesante, en donde vemos cómo el mundo de los humanos y el mundo de los vampiros pueden convivir. No muy cercanamente, pero más o menos. Y procuran no acercarse demasiado, pero ahí está. Otra novela interesante es de Blanca Emar, Dorian Eternity, en donde aquí se conjugan precisamente dos temas interesantes, vampiros y ciencia ficción. Y me parece que es muy buena la novela porque uno pensaría que, bueno, si son vampiros, entonces ahí no entra la ciencia ficción. Ella sí lo logra y lo conjunta bastante bien. Y terminaría con una novela, bueno, hay varias más,
Pero hay una novela que a mí me encanta, es divertidísima, que se llama Tenebroso, el último inmortal, que es de Juvenal Acosta. ¿Quieren reírse un rato con lo que le pasa al pobre vampiro? Lean esa novela. De verdad, es divertidísima. Tiene momentos dramáticos, por supuesto, también, pero es una novela completamente divertida, muy en el orden de una buena historia, bien contada, con un vampiro al que le gusta el tequila y le gusta estar en el bar La Ópera, a pesar de que él vive en Coyoacán. Y con esto doy por terminada esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, en fin. No, pues muchísimas gracias por todo este trayecto, todo este trayecto de las vampiresas, de los vampiros, que creo que a todos nos ha dejado interesadísimos y con muchas ganas de leer absolutamente todos los libros que nos ha recomendado y que nos ha contado. Y sí tenemos ahí algunas preguntas que llegaron, y algunos comentarios, sobre todo le mandan muchísimos saludos de muchísimas partes de México. Muchas gracias. Y bueno, le voy a pasar a mencionar una de las preguntas, y es una de ellas, podría ser, ¿qué es lo que usted cree que ha ocasionado que hayan querido cambiar los vampiros? Y usted, ¿qué piensa al respecto? Es decir, ¿respalda este cambio o usted como vampiresa de 400 años cree que eso es algo que no debería suceder o que no se está haciendo como debería? Yo creo que no se está haciendo como debería. O sea, realmente si el origen de los vampiros es el mal, o sea, estamos asociados al diablo, a todo lo malo que existe, a alguien que no tiene alma, pues esa es una de las características fundamentales del vampiro. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en esta evolución y en este cambio? Que obviamente el vampiro ya no va a vivir en castillos, ya no va a vivir en el bosque, ya no se va a ir a chupar la sangre de la servidumbre de un castillo o de la gente que vive en un pueblito. No, el vampiro ya llegó a las ciudades y ahora en lugar de vivir en un castillo, muchas veces vive en los barrios bajos. ¿Qué es lo que ocurre con algunos de los vampiros ya mexicanos de los que les he hablado, ya escritos en este siglo XXI? Ya los castillos son ahora hoteluchos de mala muerte o bien estos barrios bajos que tienen una vida intensa durante las noches. ¿Por qué? Porque a veces se reúne gente no muy recomendable y ese va a ser ahora el ambiente del vampiro. Pero de que él cambia a sentirse bueno y que ama al ser humano y que ya es vegetariano, no, definitivamente no. Eso a mí me parece incluso aberrante. Que cambie de escenario, que haga otras cosas para poder sobrevivir ahora en este mundo de tecnología, que por ejemplo es lo que vemos en la novela de Blanquemart, en donde los vampiros ya están en este momento, están en este siglo con toda la tecnología que implica, celulares, computadoras, etcétera, y entonces ahora los vampiros se sienten un poco fuera de lugar, porque ya no se sienten en su ambiente, sin embargo, tienen que sobrevivir. Y eso es lo que hacen. Entonces, por eso es interesante esa novela. Y a mí me parece que ese es el paso que debería de ser. No cambiar la psicología del vampiro, porque entonces ya estamos hablando de otro personaje. También relacionado con esta pregunta, y no es algo que hayan preguntado, pero más bien es algo que a mí me surge ahora que tengo la oportunidad de platicar con ustedes. ¿Cree que haya una posibilidad de que justo se esté tratando de algún modo de incluso hasta ridiculizar al vampiro para perderle el miedo? Es decir, justo como una resignificación, como para tratar de olvidar que existe esta oscuridad, no solamente en las personas, sino otros seres que a lo mejor no queremos reconocer. Sí, por supuesto. Ya ha habido algunos experimentos interesantes. Juan Manuel Serrat tiene una canción muy bonita que creo que se llama Los Vampiros, en donde un vampiro se revela ante su naturaleza y entonces decide que no va a chupar sangre y que entonces solamente va a tomar agua. Obviamente el vampiro acaba muerto, por supuesto, pero vamos, sí, yo entiendo esas parodias. O también hay un cuento de Woody Allen en donde el vampiro ve que se empieza a oscurecer, sale para
para alimentarse, para pasear, etcétera, y de repente se da cuenta que en lugar de que llegó la noche ya es un eclipse. Entonces, pocos minutos después, él tiene que irse corriendo a esconder en cualquier lugar porque otra vez sale el sol. Entonces, sí, este tipo de juegos sí son divertidos, están bien, pero finalmente no dejan de lado la psicología principal básica del vampiro. Se pueden burlar de eso, de acuerdo. De hecho, Paul Feval en el siglo XIX hizo una parodia que se llamaba Ciudad Vampira, y es una novela corta muy divertida donde el vampiro hasta se mete al agua y bueno, hace cosas chistosísimas. Pero sí se vale eso, se vale ese tipo de transgresiones. Lo que no se vale es que quieras cambiarme al personaje y me presentes a otro personaje y me digas, mira, ahora este es el vampiro. No, un vampiro que ya no chupa sangre, un vampiro que ya no vive de noche, un vampiro que ahora resulta que vive en la comunidad y que tiene amigos. El vampiro es solitario por naturaleza, no puede vivir con nadie, porque si vive con alguien se lo va a chupar, la sangre, por supuesto. Entonces, no. Sí, digo, tengo que aclarar esas cosas. Muy bien. Bueno, también aquí no es un comentario, pero más bien es justo como para que usted lo sepa. Hay un montón de gente que ha sido asesorada suya, que han sido sus alumnos que están viéndola y le mandan muchísimas felicitaciones y que les ha gustado mucho lo que presenta. Por otro lado, alguien pregunta si el vampiro debe ser alguien sádico siempre o a lo mejor adaptándose a las circunstancias de su tiempo podría ser un filántropo y un maestro del engaño. Eso me gustaría más que esto que están haciendo ahora, poniendo al vampiro casi como un ángel. No, a lo mejor sí, un ermitaño, un filantrópico, de esta gente que vive sola, que no soporta vivir con nadie por diferentes razones. Creo que en este caso la razón principal es precisamente esa soledad y ese gusto por no convivir con nadie, que eso es también característico del vampiro. Si ustedes recuerdan la versión que quieran de Drácula, la versión que quieran, a mí la que me encanta obviamente es la que hizo Francis Ford Coppola, que además es la que está más apegada a la novela. Pero igual si alguien me dice, ay, es que a mí me encantó el Drácula de 1931 de Bela Lugosi, magnífico. Fíjense la casa el castillo, no casa, el castillo que tenía. ¿Y cuánta gente vivía allí? Con él solamente vivían, acuérdense, las 3 vampiresas, nada más. Y eso no se las encontraba uno todo el día, ni todo el tiempo. Servidumbre, sí, había servidumbre. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Nunca se vio. Y era un castillo enorme, por supuesto. Eso es lo que les gusta a los vampiros, no las muchedumbres. Y si vamos a hablar ya de un vampiro del siglo XXI, entonces vamos a hablar de un vampiro que de todos modos va a estar solo. Obviamente no en un caserón, no en un castillo, pero sí a lo mejor en un cuarto de hotel del cual procura no salir, obviamente en el día, más sí en la noche. Creo que otra pregunta que está muy relacionada con en general toda la genealogía de los vampiros y que a lo mejor le va a gustar contestar si es que ya ha tenido la oportunidad de ver esto, preguntan si ya vio la serie de Drácula de Netflix y si ya la vio, ¿qué opina? La verdad me gustó. Los 2 primeros capítulos creo que fueron sensacionales. El cambiar a Van Helsing por una monja me pareció muy transgresor, por supuesto, pero no me pareció malo. Me pareció algo bastante interesante. O sea, vamos, todos hacen este tipo de cosas y de experimentos que resultan tan bien, que sí, son muy transgresores porque estamos acostumbrados a ver a Van Helsing como un médico ya de cierta edad, como acuérdense, Van Helsing era médico, filósofo, astrónomo, y no sé qué tantas carreras tenía. Y es un hombre que conoce perfectamente la psicología humana. Entonces, eso es genial. Pero que ahora me lo pongan de mujer, no me molesta tanto y además creo que hizo un excelente papel. Incluso el cambio que hace Drácula cuando llega a este nuevo siglo, a mí me parece también interesante, porque se sigue escribiendo y hablando de vampiros. ¿Por qué no?
y todos los estragos que hace. Ustedes, si vieron la serie, se dan cuenta de todo lo que hizo. Y que además, al final, de todos modos, él no logra cambiar su naturaleza. Él sigue siendo un malo bien malo, porque así debe de ser. Esa es su naturaleza, él no puede cambiar eso. Entonces, a mí sí me parece, yo sí la recomiendo. Me pareció, sí la vi hace, pues al poco tiempo que la estrenaron, obviamente yo la vi, y me pareció bien interesante, muy buena. Hubo algunas Ahora que mencionas que no me acabaron de encantar, de convencer, pero fueron detalles que yo, si yo hubiese sido la directora de la serie, no hubiera puesto. Pero bueno, ya son detalles. Ahora que menciona esto de que justo en realidad los vampiros tienen la oportunidad de vivir tantísimo tiempo y que tienen un montón de especialidades, entiendo muy bien su currículum, ya a ti tiene sentido ahora que sea maestra, que sea doctora y que se haya ganado un montón de premios. Claro, sí. Gracias. Muchas felicidades, ¿no? Porque ahora sí que le está haciendo, poniendo el nombre en alto de los vampiros y sobre todo de las vampiresas, ¿no? Creo que eso es importante. Pues me parece que ya no hay como muchas más preguntas o son cosas que ya he estado respondiendo a lo largo pues de la plática, pero pues me gustaría concluir diciéndole a usted justo que pues la casa tanto de Zompantli como de Palabrerías está abierta para usted, y también preguntándole a usted como vampira, pues cómo vive ahora sí que en este siglo tan escandaloso, tan extraño, cómo se alimenta con esto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son sus proyectos ahorita. Pues mira, ¿cómo vivo? Procuro vivir más bien de noche. A mí me encanta la noche. Yo soy ave nocturna, soy vampira. Creo que por eso me encantan tanto los vampiros. Me gusta más la noche para escribir, para leer. Eso es fabuloso. ¿Cómo me alimento? Híjole, hay muchos para comer. Muchísimos. Ya lo dijo Vlad, el personaje de Carlos Fuentes. En la Ciudad de México hay millones, hay 20 millones de refrigeradores. Así es que no hay ningún problema. Y con la pandemia, bueno, pues el bicho no ataca realmente la sangre, ataca más bien todo el sistema respiratorio, así es que no hay problema. Muy bien, pues me parece que eso sería todo y de nuevo le agradezco mucho la oportunidad de que nos está brindando a todos de escucharla y de saber un montón de cosas más que seguramente muchos de nosotros no sabíamos. Y pues nada más le anuncio aquí a nuestros espectadores y espectadoras que vamos a hacer el trabajito como para hacer la lista de todo lo que nos dijo hoy, porque algunas cosas me imagino que se las perdieron, aunque pueden volver a ver la transmisión, pero para que las tengan a la mano, ¿no? Okay. Y vamos a hacer eso, y también para recordarles que mañana va a ser el último día de Historias de Fogata, que es un evento que estamos teniendo en Zompantli y Palabrerías. El día de mañana vamos a llevar a cabo un slam de cuento de terror. Desafortunadamente o afortunadamente, según se vea, pues las plazas están un poco llenas, pero siempre pueden mandar su correo al correo de Zompantli, que es zompantlecontacto@gmail.com, por si en algún momento alguien no llegara o se liberara a un lugar y ustedes quisieran leer algo de su obra, pues puedan hacerlo. El evento es, como les decía, mañana. Vamos a tener de invitado especial a un escritor que se llama Ariel Cambronero. No se lo pierdan, él va a estar leyendo algo de su obra, unos 10-15 minutos, y de ahí vamos a dar pie a la lectura de todos los que nos escribieron. Y pues nada, les agradecemos mucho que hayan estado aquí, les agradecemos mucho también las personas que estuvieron en las sesiones pasadas, y también les agradeceremos mucho si están mañana con nosotros para que nos hagan los comentarios. Estoy seguro de que los autores que lean mañana van a estar muy agradecidos también, pues de saber qué opinan de sus textos, de su performance también, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a cerrar la transmisión, les agradecemos mucho, y pues quedamos a sus órdenes para cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias, buenas noches y un saludo y un abrazo a todos los que estuvieron con nosotros, sobre todo a mis alumnos que sí sé que varios se pudieron conectar. Un abrazo y un beso a todos.
Pues muchas gracias y nos veremos en